Amén. Bien, nuestro punto de partida es obviamente 1 Corintios capítulo 12, aunque también podemos encontrar en Romanos 12 y también en Efesios 4, 11, 12 al 13, nos habla de los dones del Espíritu Santo y cómo el Señor se glorifica en su iglesia por medio de un don. ¿Y qué es un don? Los dones del Espíritu Santo son regalos que da Dios a su iglesia, y esos dones son para ser abiertos y repartidos. Cuando te dan un regalo a ti, obviamente que tú no lo vas a esconder, no lo vas a guardar. Cuando nos dan un regalo, lo primero que hacemos es abrir el papelito, descubrir qué es lo que hay dentro de ese regalo y verlo, y nos gozamos con la sorpresa de ese regalo y lo demás. Así también, y más que un regalo material, Dios nos da un regalo sobrenatural, un regalo muy bello y muy hermoso, que son los dones del Espíritu Santo, y a cada uno lo reparte según el Espíritu Santo quiere. En la palabra del Señor dice que 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 en adelante, voy a leer nuestro punto de partida. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios se manifiesta en cada uno de nosotros para provecho. Esto es necesario en nuestros días para que la iglesia tenga un mensaje relevante, para que la iglesia sea diferente de cualquier grupo que se reúne para diferentes tipos de cosas. La iglesia tiene que tener un mensaje poderoso y sobrenatural, y tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, porque cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno significa que cada de los creyentes tiene la oportunidad de recibir un don de parte del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El don del Espíritu Santo es obviamente el llenamiento del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Y los dones son la manifestación cuando nos reunimos nosotros en la manera corporal como iglesia, en casas, en cualquier reunión donde estamos orando y leyendo la palabra. Ahí empiezan los movimientos de los dones del Espíritu Santo. Y así vamos a mirar en consecuencia de lo que es los dones del Espíritu Santo. La diferencia entre el don, que es muy importante entender este concepto del Espíritu, y los dones, lo que es singular y plural. El don del Espíritu Santo tiene referencia al bautismo en el Espíritu Santo. Queremos estar bien claros con eso. Pero les dijo a la gente que lo estaban viendo a él cuando él predicó su primer mensaje: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo tienen referencia a las 9 manifestaciones del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios 12, 1 al 9, que estaban mirando hace poquito. No quiero, hermanos, Pablo decía, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo te está tratando con una iglesia que tenía muchas situaciones que arreglar. Entonces Pablo escribe a la iglesia para poner orden en las cosas, como se reunían, qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Y en nuestros días necesitamos de ese poder. Sabemos 3 palabras claves del griego que nos hablan sobre lo que significan los dones, y así tener como una relativa dirección en qué significan esos dones. Está la palabra carismata, que significa variedad de dones impartidos por el Espíritu Santo. Carismata. De ahí sacamos la palabra carisma, la importancia de cómo Dios adorna a su iglesia y la llena de carisma, la hace atractiva a través de los dones. Y también está los dones de servicio, lo cual es el diaconai, que significa justamente, de ahí sacamos la palabra diácono, que es una persona que da un servicio en la iglesia del Señor. La variedad de servicios efectuados a causa del Señor, esto es lo que significa
también en el griego diácono, sobre lo que son los dones. Y la tercera es energamata, que significa la variedad de poder de un Dios que opera en todas las cosas y por medio de ellas. Ahora, les quiero recordar que estos son capacitaciones de carácter espiritual para edificar a los creyentes y atraer a salvación a los incrédulos. Es lindo encontrar un sitio donde las personas se manifiesta el poder de Dios y de entrar a un sitio, entrar a una reunión, entrar a una iglesia, entrar a un lugar donde está alabando y exaltando al Señor. Y una persona inconversa entra por primera vez y descubre que hay algo diferente ahí, descubre a esa aroma que tiene, esa fragancia que tiene cuando nos reunimos nosotros a alabar, exaltar y a orar y buscar de Dios. Hay una fragancia especial que aún el incrédulo cuando entra a un sitio así descubre algo aquí diferente está pasando. Miremos las variedades de los dones y vamos a tomar uno por uno, y algunos ya los tomamos en efecto. Hablamos de algunos en la lección pasada y ahora vamos a repasarlo rápidamente y vamos a ir a los que todavía nos faltan. Hoy hablaremos de cómo los 9 dones están establecidos en 3 grupos. Los dones espirituales están en 3 grupos, que son la revelación o conocimiento, que es la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Esto tiene que ver con la revelación o conocimiento en nuestra mente. Está el de poder, la rama de poder, que son sanidades, fe y milagros. Y está el de inspiración, que tiene que ver con lo que hablamos. Poder es cómo actuamos, revelación cómo pensamos y inspiración cómo actuamos. Profecía, lenguas e interpretación de lenguas. De nuevo, miramos que en 1 Corintios 12, 8 al 10 nos habla de que cómo es manifiesto estos dones, la importancia de ellos, cómo a uno se le da palabra de ciencia, a otro palabra de sabiduría, a otro palabra según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Algo muy lindo, muy amable, que de eso se trata este estudio, es que nos manden preguntas. Alguien me dijo, ¿puede una persona poseer todos los dones del Espíritu Santo? La respuesta es sencilla. Si la persona está en una isla solo, pues no necesita tener todo porque está solo. Pero si está en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo reparte dentro del cuerpo de Cristo estos dones para el beneficio de cada uno de nosotros. Podamos ser bendecidos entre los hermanos según cada uno tiene esos dones, que es la bendición de estar en el cuerpo de Cristo, porque así como el cuerpo tiene tantos miembros y la mano derecha no tiene envidia de la izquierda y el pie derecho no tiene envidia del izquierdo, así también nosotros en el cuerpo de Cristo necesitamos unos a otros, nos necesitamos mutuamente, y qué lindo saber de tantos dones que hay dentro del Espíritu, dentro del cuerpo de Cristo, y cada uno pueda participar en ellos. Ahora, miramos el primero, palabra de ciencia, que es un don de revelación otra vez, de la manera que pensamos. Palabra de ciencia, el poder saber la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Son los 3 del saber. Están los de actuar, que dije antes, que son las operaciones de milagros, dones de sanidades y fe. Y están obviamente los dones, de nuevo lo repito, para que entendamos y más entendamos, los que son manifiestos en el hablar, como es la profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Ahora bien, una vez más, miramos los cuadros cómo están, y de nuevo, la clasificación: dones de saber, dones de hablar y dones de actuar. Qué lindo es que en el cuerpo, nosotros para manifestarnos y comunicarnos necesitamos pensar, necesitamos hablar y actuar. Así lo mismo cuando es la manifestación en el cuerpo de Cristo en los creyentes. Entonces, ¿qué es la habilidad de la palabra de sabiduría? Es la habilidad especial en el manejo de asuntos, prudencia, que es impartido de la verdad divina, conocimiento práctico para vivir una vida piadosa y justa. La sabiduría, la palabra de sabiduría nos hace descubrir conocimiento para apropiarnos, y es la habilidad, y ese conocimiento para el beneficio de nuestro crecimiento, para el beneficio de nuestra vida diaria, para el beneficio de entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Todos necesitamos en algún momento que alguien nos hable
una palabra de sabiduría, algo que trae conocimiento a nuestras vidas, algo que viene respaldado con contexto bíblico. Nadie te puede decir una palabra de sabiduría que vaya en contra de lo que es la palabra de Dios. Por lo regular, una palabra de sabiduría confirma lo que ya se ha establecido de Dios en tu vida. Una palabra de sabiduría viene algo que está muy dentro de ti, y entonces viene ese conocimiento y se descubre, y tú mismo confirmas que ya eso estaba dentro de ti, no hay algo nuevo. Entonces esa es la palabra de sabiduría que viene. Ahora, nos habla de nuevo de lo que estos dones son, como la inspiración, la revelación y los dones de poder. Y de nuevo, profecía, lenguas, interpretación tienen como inspiración, mientras que revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus y de poder, sanidades, de hacer milagros. Unos implican, dicen algo, otros muestran algo, mientras que los otros tres hacen algo. Volviendo al don de la sabiduría, en Santiago nos habla bien claro de el don de la sabiduría tiene que ver mucho con el don divino de parte de Dios, no de sabiduría humana. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esos son los dones. El don de la sabiduría tiene estas manifestaciones y tiene estas características que no podemos negarlas. Y todos los tesoros de la sabiduría divina están disponibles en Cristo Jesús. Miremos lo que dice en 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. Qué bueno es ser establecido en la palabra del Señor y tener ese don de sabiduría. Colosenses nos lo confirma una vez más, para que estén consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esa es la belleza de lo que es la palabra de sabiduría. Ahora está, en términos, vamos a la segunda parte de lo que es la parte de inspiración, es la palabra de ciencia. ¿Por qué es tan importante este don? Bueno, Romanos 1:11-33 nos dice: oh profundidad, las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aquí queremos hacer una linda ilustración, o más bien una linda comparación en lo que es la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Pero es que la palabra de sabiduría te da un conocimiento sobre lo que está pasando en tu vida. La palabra de ciencia te da un descubrimiento de lo que hay divino, del mensaje divino de Dios a tu vida personal. Palabra de ciencia. Mientras que una te da la habilidad de conocimiento, la otra te da habilidad de descubrimiento. Por eso es palabra de ciencia. Te ayuda a descubrir lo que es el plan de Dios divino para tu vida. Es por eso tan importante cuando alguien te da una palabra de ciencia, te revela cosas que están bien profundas de tu ser y te hace no solamente te hace conocer, pero ya está bien conocido, sino te revela y te da la oportunidad de descubrir. Mientras que la palabra de ciencia te da conocimiento, la palabra de sabiduría te da conocimiento, la palabra de ciencia te da revelación, descubrimiento de pensamientos y de la voluntad perfecta que Dios tiene para tu vida. Es tan importante en nuestros días poder lograr y recibir esa palabra de ciencia. Está el don de fe. Es muy importante uno unirse con personas que tienen este don bien, lo que vemos bien afilado. Hay veces que uno viene desanimado, está muy preocupado, a veces hasta tiene ciertos temores y prejuicios y preocupaciones, y va con una persona que tiene ese don de fe. Empieza uno a hablar con esa persona y esa persona empieza a decirte todas las posibilidades que tienes en tu vida y empieza a ejercer sobre tu vida esos pensamientos bonitos y todo, y de pronto sale de ese lugar súper animado. ¿Qué pasó? Sencillo, esa persona tiene el don de fe. Esa persona cree en situaciones que tú tal vez no estás creyendo, y viene esa persona y te abre tu pensamiento al potencial y oportunidades que Dios tiene para tu vida, y lo que llamamos el don de fe. Fe no solamente es un don, también es fruto del Espíritu, también es parte del carácter del Espíritu, pero es lindo entender que es un don también, es uno de los dones dados a la iglesia, porque nosotros cuando vemos personas que tienen ese don y podemos
entender y seguir el plan de Dios y descubrir que si Dios puede hacer cosas con ciertas personas, también las puede hacer con nosotros. Porque esas personas de fe, que tienen fe, tienen ese don bien afilado, nos demuestran el camino muchas veces que tenemos que tomar. Es más, venimos a lo que es el don de fe, cuando Pedro y Juan, fijando en Hechos 3, 4 al 9, dice, cuando Pedro y Juan, fijando en él, un cojo que había en el templo de la Hermosa, ahí pidiendo limosna, se encontraron con Pedro y Juan, y ellos fijando en él los ojos, le dijo Pedro, míranos. Entonces le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomarle por la mano derecha y se levantó. Y al momento que se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Aquí pasó un milagro de sanidad, que ahorita vamos a mirar, que obviamente se abrió a través de la fe. Cuando Pedro y Juan vieron la posibilidad de que este hombre pudiera andar normalmente después de toda su vida, estar de esta manera y lograr, cuando vieron en los ojos de él que él estaba activando ya en su fe, aunque él estaba pidiendo limosna, y cuando vio que vinieron los hombres de Dios, los discípulos de Dios, los apóstoles de Dios, Pedro y Juan, sus ojos, me imagino yo, esto obviamente no está escrito ahí, pero ya es mi imaginación mía, de que el momento que ese hombre que estaba inválido vio los ojos y la fe que había en Pedro y Juan, inmediatamente empezó su restauración de todo su cuerpo. Una de las cosas que en nuestros días es triste, que las personas, obviamente tenemos la ciencia, gracias a Dios ha avanzado mucho, porque es también bíblico, lo dice en el libro de Daniel, que en los postreros tiempos la ciencia avanzaría mucho, los tiempos avanzarían también, pero la gente ahora en día, cuando se trata de milagros y sanidades, pues obviamente primero vamos al médico, pero vamos a observaciones, porque tenemos la gran tecnología, los días y todo. Esa gente no tenía esas cosas en los tiempos pasados, y sin embargo Dios hacía esos milagros sobrenaturales que tenemos que la iglesia, cuando ya entendamos lo importante, lo que son estos dones, de regresar y ser motivados por ellos. Seguimos con los dones de sanidades, que aquí ocurrió no solamente el don de fe, pero el don de sanidad. Un cojo fue sano, basado en la fe de Pedro y Juan, que impartieron de inmediato a la persona. Ahora, es importante entender que los dones de sanidades ocurren justamente, se requieren de dos cosas. El que imparte ese don y el que lo recibe tienen que tener los dos, un encuentro en la fe en Cristo Jesús para que ocurra el milagro. Aún Jesús, cuando lleno del Espíritu Santo, en algunos lugares no se hicieron milagros, porque simplemente la gente no tenía la fe en Jesús y no lo recibieron. Se requiere esa fe y se requiere ese don de desear recibir un milagro de parte de Dios. Marcos 16, 18 nos dice que todos nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, dice que tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este don es para todo creyente que quiera impartir a los enfermos, de ir y orar por los enfermos. Hasta el día de hoy inclusive han hecho estudios médicos sobre cuando una persona está enferma. Inclusive han hecho estudios donde un paciente que tiene los mismos síntomas que otro paciente, le permiten entrar personas a que oren por ellos y le impongan manos, y al otro lo dejan sin ese toque. Inclusive cuando pasa el tiempo descubren que la persona que entraron a orar, aunque fuera agnóstica, aunque no tuvieran ninguna fe, las personas que fueron oradas y recibieron oración por alguien que entró a ese cuarto a orar por ellas, recibieron más rápido su sanidad que las personas que no recibieron oración. Y eso de nuevo implica la importancia de orar por los enfermos. Nosotros tenemos manos de bendición. Dice la palabra que levantemos manos sin ira y sin contienda. Nuestras manos de bendición hace lo que nosotros somos las manos de Jesús, que podemos tocar y bendecir y manifestar el poder de sanidad a los enfermos. Así que cuando usted visite un hospital, no tenga temor de pedir permiso y orar por los enfermos que están en ese hospital. La variedad de dones también hace operaciones de milagros. Vemos que hay varios tipos de milagros, y inclusive
siempre los milagros ocurren de cosas sobrenaturales y manifestaciones sobrenaturales y de multiplicaciones. En una ocasión, ustedes saben, un niño pasaba con una canasta y había un grupo de personas y tenían hambre, y esas personas estaban escuchando las palabras de un gran hombre y de un gran el Hijo de Dios, Jesús. Y él llevaba una canastita, 2 peces y 5 panes, y con esa canastita más de 5,000 personas comieron. Después que Jesús puso a las personas en diferentes números y en diferentes grupos, y empezaron a repartir eso, y sobró aún en la canasta. De un niño sencillo vino un gran milagro, y ni siquiera sabemos el nombre de ese niño. Algún día cuando lleguemos al cielo vamos a preguntar: ¿y quién es el niño de la canasta? Y nos van a decir quién fue ese niño. Hechos 8, 6 a 7 nos dice sobre más milagros. Cuando Felipe predicaba, dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. De nuevo, aquí vemos cómo esos milagros ocurrían, inclusive por allá en Hechos 17, vemos que aún solamente cuando pasaban los apóstoles, nomás la sombra de los apóstoles, ocurrían milagros de sanidades, simplemente porque están tan ungidos del poder de Dios, llenos del poder de Dios, y ocurrían esos milagros. Ahora vamos a los dones que tienen que con la inspiración, con el hablar. Ahora los dones del hablar, y vamos a empezar con el don de profecía. Esto es muy esencial en la iglesia del Señor, y también el que más cautela tenemos que tomar todos nosotros. Cuando usted escuche a alguien orar por usted y profetizar algo en su vida, o usted quiera orar y profetizar a alguien en alguna persona, y guiado por el Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo requiere que el don de profecía tiene 3 pruebas muy sencillas. Lo que se está diciendo: ¿me edifica? ¿me consuela? Y me exhorta. Si en el don de profecía te dicen algo que te hace entrar en temor, si te dicen algo que te hace sentar, te deja preocupado o te hace entrar en condenación, esa palabra, por más que sea la persona más ungida del mundo, no viene de Dios. El don de profecía te exhorta, te edifica y te consuela. Suficiente tenemos el mundo que es hostil, que es agresivo contra nosotros los creyentes, y llegar a la iglesia para que alguien te diga algo que te dañe, que alguien te diga algo que no venga de Dios y te afecte tu vida. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe también a los Corintios y a otras iglesias tesalonónicas, dice que guarden las profecías, que no las menosprecien, que las guarden, que elijan lo bueno y desechen lo malo. ¿Por qué? Porque el don de profecía está sujeto al profeta, al que dice las cosas, y muchas veces se puede mezclar el espíritu del hombre con el espíritu de Dios, y pueden haber cosas que se dicen que si el espíritu del hombre interfiere con lo que dice el espíritu de Dios, en cambio de darlo, eventualmente trae más consecuencias que bendiciones. Por eso es tan importante sujetarnos al Espíritu Santo cuando damos una profecía, y aceptar la profecía y guardarla, porque también es otra cosa que en el cuerpo de Cristo ha sucedido a través de los tiempos, y es que muchas veces las personas, cuando reciben una profecía, creen que ya lo que se profetizó en tu vida, lo que se dijo verbalmente a tu vida, lo que se inspiró en tu vida, que va a suceder mañana. Hay una historia de un joven real que estaba estudiando, y alguien vino y le dio una profecía que él tenía que ir algún día de misionero a África, que tenía que ir de misionero a África. Le dieron un país en particular, y el joven fue al aeropuerto y estaba pidiendo un boleto, pero no tenía para el boleto. Dijo: no, a mí me profetizaron que Dios dijo que me fuera para África, para este lugar, y tengo que subirme a este avión. Dijo: no, usted tiene que pagar por el boleto y no hay vuelo todavía para ese lugar. De nuevo, los peligros que se dan cuando a veces tomamos las cosas de tal manera de que no sabemos que todo lo que es la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Muchas cosas que se me profetizó a mí hace años ya ocurrieron.
Pero todo tuvo un tiempo, nada ocurrió de la noche a la mañana. Es por eso tan importante tener mucha precaución con este don, que es muy importante en la iglesia, pero es hay que tener mucha cautela en cómo se da y cómo se aplica y cómo se recibe. Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, no está hablando de Judas Iscariote, sino otro Judas, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron, ¿ven? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. De nuevo, la importancia de la profecía que trae consuelo. Hay personas que a veces llegan a la iglesia, uno caras ve, corazones no conoce. Hay personas que están pasando por cosas muy graves en sus vidas, por grandes dolores. Y lo que necesitan es una palabra que los levante, que los edifique, que los consuele, que los exhorte. Ese es el poder del don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Otra cosa importante, que el don de profecía, hablando de palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Ahora, en el don de profecía, ¿qué ocurre? Hay una linda ilustración en los libros de Reyes, cuando Eliseo están edificando un colegio, una universidad bíblica. Y de pronto hay un joven que está trabajando duro para cortar madera, para edificar las casas, y entonces la cabeza del hacha se le sale del mango y la pierde dentro del río Jordán, que es un río un poco lleno de barro. Entonces ese muchacho empieza a preocuparse y dijo al profeta, ay, esa hacha ni era mía, era prestada. Y el profeta le pregunta dónde cayó. Y es una ilustración muy linda del don de profecía, porque la persona que recibe la profecía tiene que saber que ya dentro de usted hay algo que Dios está estableciendo, y tiene que conocer dónde está ese algo. Entonces, cuando llega ese momento, toma esa persona la oportunidad de decir, sí, yo sé dónde cayó, allí cayó. Tan pronto le apuntó al profeta, el profeta vino y sacó a la superficie la cabeza del hacha. Ese es el don de profecía. Ya está en usted. Lo que Dios le ha dicho ya está en usted. Lo que hace el profeta es confirma de lo que ya Dios le habló a su vida. Por eso si alguien viene con algo bien extraño, algo fuera de lugar, disciérnalo, pongo en un lugar. Quizás no es el tiempo de Dios, o quizás esa profecía no sea para usted. Pero si alguien viene y le dice y satura con palabras su vida que ya son confirmadas en tu espíritu, entonces recibe que eso viene de parte de Dios. Ahora, viene otro don que tiene que ver también con la inspiración, ¿no? Y es el don de lo que es discernimiento de espíritus. En nuestros días se nos advirtió que en los postreros días vendrían mucho profeta falso. Y hoy en día encontramos tantas personas de una variedad de personas que justamente por eso tenemos esta linda enseñanza sobre teología práctica. Queremos dar lo que es básico y lo que es la sana doctrina, porque estamos siendo afectados ahora por cualquier persona que tenga oportunidad a videos y oportunidad de hablar, dice cualquier cosa como quieran interpretar de las escrituras que no son necesariamente estables y sinceras, y dice la palabra que en los postreros habrá mucho falso profeta, que tenemos que tener mucho cuidado de eso. Entonces vamos a lo que es el discernimiento de espíritu. Es muy necesario porque el apóstol San Juan escribe en 1 de Juan, el capítulo 4, los versículos 1 al 4, dice, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Hay que tener mucho discernimiento qué es lo que están hablando las personas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que Jesús sí vino a Galilea, que Jesús murió por nosotros y resucitó al tercer día. Eso es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso ha ocurrido, pero está manifestando más fuerte en nuestros días. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? A todo lo que es falso.
porque mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Muy clave de entender el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es un don que da Dios a las personas para que en varios casos ustedes descubren que con ciertas personas ustedes tienen algún tipo de discernimiento donde ustedes no tienen paz con esas personas. Algo los motiva a no tener paz, a tomar distancia. Y con ciertas personas usted tiene favor y tiene ese acercamiento a ellos. Eso tiene que ver mucho con el discernimiento de espíritus. Y eventualmente usted descubre que hay personas que son falsas, que están motivadas con agentes raras, con agentes diferentes a las que Dios le ha puesto a usted, a las que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hay personas que tienen agentes diferentes y usted no siente esa paz de acercamiento, no siente esa paz con las personas, es porque el don del discernimiento de espíritu está obrando en tu vida. Y ese don hay que pedírselo al Señor. Especialmente cuando si eres un empleador y está empleando gente, pida a Dios por discernimiento de espíritus. A lo mismo si usted va a buscar un empleo y está decidiendo entre 2 o 3 empleos y ya fue entrevistado y le van a dar y le van a dar, disciernan los espíritus. Es importante discernir los espíritus dentro de la iglesia y aún más fuera de la iglesia. Y es un lindo don de Dios. Después dice 1 Juan 4:6, y nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad es cuando nosotros oímos la voz de Dios a través de su palabra, a través de alabarle, a través de la adoración, a través de la oración, a través del ayuno, a través de congregarnos, a través de orar unos por los otros. Y me quedan 2 dones también en la parte inspirativa que tienen con el don de lenguas. Algunas personas dicen que el don de lenguas tiene que ver cuando en Hechos el capítulo 2 hablaban los apóstoles en otros idiomas y la gente los entendía, idiomas que ellos no manejaban, la gente los entendía. Pero a través del libro de Hechos se empieza a manifestar el don de lenguas también como un don sobrenatural, que no es un idioma entendible, que no es un idioma humano. Lo que es el don de lenguas. Y esto ha sido una cosa de controversia a través de los tiempos y por eso se han levantado diferentes denominaciones que sí creen que el don de lenguas todavía se puede usar y se puede establecer, y otros que creen que el don de lenguas ya se eliminó, que no existe. Ahora bien, hace poco escuché algo muy lindo del lanzador, un muchacho cristiano que no sabía que le tocaba jugar en el partido nacional de fútbol de la Universidad de Alabama y su compañero no estaba teniendo una buena tarde en el campeonato y lo cambiaron a él y cuando él entró a jugar, dicen que él empezó a orar en lenguas y se empezó a edificar a orar en lenguas. Y si alguno vio el partido, fue extraordinario el partido. Fue sobre tiempo, overtime, y eventualmente Alabama ganó. El chico tiró un pase, siendo primer año universitario, un freshman, tiró un pase extraordinario. Y de nuevo, el hablar en lenguas, primero que todo es para el individuo, para edificarse a sí mismo. Algunos tienen el don, otros no tienen el don. Que fue otra cosa que pasó en los 80. Se enfatizaba tanto el don de lenguas que se le decía a personas que querían caminar en Cristo y en la fe, le decían: si usted no tiene el don de lenguas, usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. No, es uno de los 9 dones. Usted puede tenerlo o no puede tenerlo. Eso es cuestión de fe, cuestión de recibirlo y practicarlo. Y algunos sí tienen el don de lenguas. Y el don de lenguas hace que un gran beneficio para el individuo porque hace que se edifique el individuo. Muchas veces no sabemos cómo orar, como dice en Romanos 8:26, pero el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros con gemidos indecibles, de tal manera que muchas veces terminamos orando en lenguas para edificación propia, porque si oramos en lenguas en público y la gente va a decir: estos están locos, ¿de qué están diciendo? Entonces ahí viene el último don que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la interpretación de lenguas.
lo que dice 1 Corintios 14, 4 a 5. El que habla en una lengua extraña a sí mismo se edifica. Noten, no es otro idioma, sino esto es una lengua angelical, una lengua sobrenatural. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia están escuchando en la voz, en el lenguaje que duermen, ¿verdad? Y sueñan. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis. ¿Para qué? Para que la gente tenga entendimiento. Porque mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Por eso es importante que la persona que tiene el don de hablar en lenguas sepa respetar las reuniones y sepa esperar en el Espíritu Santo si hay un intérprete. Imagínense que yo me ponga a hablar en griego y no tengo a alguien que conozca griego y tenga que interpretarle a la iglesia para que entienda lo que yo acabo de decir. Es lo mismo con el don de lenguas. Tienen que saber si hay un intérprete y eso se mueve a través del Espíritu Santo. Porque podemos caer en una trampa de tratar de usar dones en la carne. Y cada vez que usted quiere hacer un don del Espíritu en la carne, va a traer más tropiezo y más preocupación en la audiencia y aún más temor. Yo me acuerdo la primera vez que empecé a ir a una iglesia cristiana y me acuerdo que se levantó una señora y empezó a dar gritos que yo no entendía y a hablar un idioma que yo no entendía y yo me iba a salir ya del susto. Pasó un tiempo. Se sentó ella y se levantó otro y dijo, así es el Señor. Me asusté y peor, porque dije, estos son los espiritistas aquí, porque está dando que él habla como para Dios. Hasta que el pastor, cuando terminó todo eso, abrió 1 Corintios 14, leyó una buena porción y nos dio el entendimiento, el por qué las lenguas y por qué la interpretación. Ya volví a esa iglesia, hubiera sido mi último domingo, ya era uno de mis primeros, ¿verdad, Olivita? Y empezamos a entender el por qué. Ya no me asusté tanto, ya todo el domingo estaba listo. ¿Dónde está la señora que va a hablar así de esa manera? Ahí ya la miraba. Bueno, pero tiene que haber la interpretación. Si hablo en lengua extraña, sea esto por 2 o más o 3, o por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué significa eso? Que voy a hablar en lenguas ahí donde estoy, sin gritar, sin parlantes, sin llamar la atención. Pero sobre todo, seamos llenos del Espíritu Santo. Qué lindo es entender los dones. Sé que había mucha información en nuestra lección de hoy, pero es necesaria. Tocamos la superficie de cada uno de esos dones y con respaldo bíblico. Creo que Dios bendice a su pueblo y Dios quiere que su iglesia sea hermosa, que su iglesia esté adornada, que su iglesia esté llena de regalos. Y son los dones del Espíritu Santo, de tomar una reunión natural y convertirla en algo sobrenatural.